EDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, presentan este programa. ¿Alguna vez has visto a tu hijo hacer los deberes en 5 minutos y pensar cómo ha sido posible? Pues probablemente haya tenido ayuda, pero no de un compañero de clase, de una máquina, de una tecnología. La inteligencia artificial ya está en las mochilas de nuestros hijos, en sus móviles, en sus conversaciones, en sus trabajos del instituto. Y muchos padres y madres no saben ni qué existe. Según datos del Centro de Investigaciones, el 26% de los adolescentes entre 13 y 17 años ya han usado ChatGPT para hacer sus tareas escolares. Y la cifra no para de crecer, 1 de cada 4. Pero el debate no es si la IA llega o no llega, porque ya está aquí. El debate es otro. ¿Cómo la usan nuestros hijos? ¿Y cómo les acompañamos nosotros? Hay quien dice que prohibir es la solución. De hecho, comunidades autónomas como la de Madrid y la de Valencia han restringido el uso de móviles y tecnologías en los centros educativos. ¿Pero tiene sentido prohibir lo que luego van a encontrar en casa? ¿O estamos perdiendo la oportunidad de educar? Porque la inteligencia artificial no es neutra. Puede ser una prótesis cognitiva maravillosa o puede convertirse en basura cognitiva que atrofia el pensamiento. Porque aquí está la gran pregunta. ¿La inteligencia artificial va a hacer que nuestros hijos aprendan más o que piensen menos? Vamos a descubrirlo. Nos acompaña la doctora Laura Moreno, profesora e investigadora especializada en marketing, comunicación y experiencia de cliente, con una trayectoria vinculada al ámbito académico y empresarial. Combina el rigor investigador con una visión práctica sobre cómo conectan hoy las marcas con las personas. Y hoy viene a ayudarnos a entender cómo influye la inteligencia artificial en los adolescentes y qué papel debe jugar la escuela ante esta nueva realidad. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Laura, tú eres profesora en ESIC University. Sí. Me encantaría comenzar con esto. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Vosotros en ESIC afrontáis la inteligencia artificial como una oportunidad o como una amenaza. ¿Estáis integrando o estáis evitando? Pues te diría que como una oportunidad. Utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta para poder acompañar a los alumnos, pero siempre ayudándoles a pensar sobre ella y a pensar con ella. Es decir, no todo vale en la inteligencia artificial. Y nuestra labor es pues, ir acompañándolos pues, en su día a día y en todas las materias. Están en estos momentos, tanto los centros educativos como los gobiernos, están recibiendo mucha presión de muchas familias que ahora, después de unos cuantos años evolucionando en la tecnología educativa, ahora se pinta la tecnología educativa como un enemigo. Le llaman las pantallas, pero bueno, las pantallas yo creo que engloba mucho más, no todos son pantallas, es tecnología educativa que, cubre otro escenario o plantea otro escenario metodológico de presente y de futuro. Las comunidades de Madrid y de Valencia, por ejemplo, han prohibido el uso de la tecnología, en algunos casos restringido, en otros prohibido en el sector educativo. Se está demonizando la tecnología. ¿Crees que es acertado o crees que debería revisarse esta actitud hacia el presente y futuro de nuestra juventud? A ver, creo que sí que se está demonizando un poquito la inteligencia artificial, pero considero que es en parte un error el prohibir pues, que utilicen todo el alumnado la inteligencia artificial. Más que nada porque si les prohibimos utilizar ciertas herramientas, ¿no? Como en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, es que la van a seguir utilizando, porque la utilizan cada vez más en su día a día, están acostumbrados a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, si llegamos nosotros en las escuelas, en las universidades y directamente decimos no, lo que estamos es teniendo como
un rechazo por parte del alumnado también hacia nosotros y quizás hacia la parte de pues, estar llevando la asignatura. Yo, por ejemplo, te cuento un caso, en ESIC no paramos de estar innovando y ahora estamos trabajando en la asignatura, por ejemplo, yo que estoy este cuatrimestre, en un desafío. Es decir, ahí metemos a la empresa en el aula y vamos trabajando durante todo un cuatrimestre pues con una idea que tenga esa empresa que quiera valorar desde distintos puntos de vista. Las asignaturas de comunicación, pues en comunicación, las de finanzas a finanzas y las de ética, pues en ética y en responsabilidad social corporativa, ¿no? Claro, tienen que estar trabajando durante pues, todo el cuatrimestre en este proyecto. Yo el primer día de clase les dije, a ver, podéis utilizar la inteligencia artificial, va a ser un apoyo para nosotros, pero vamos a aprender a usarla con cabeza, a parar, a analizar lo que nos vaya saliendo y a aprender con ella a seguir creciendo. Porque la calculadora hace 100 años era una amenaza para el pensamiento matemático, luego se ha visto que no. La inteligencia artificial ahora dicen que, bueno, pues que es un copia-pega y que va a sustituir el esfuerzo, el trabajo, el análisis del alumno. Yo creo que es muy simplista todo, ¿no? Verlo como que todo es un copia-pega, o hay mucho más. ¿Hay miedo en el personal docente? ¿Hay miedo en las familias? ¿O realmente tienen razón? A ver, miedo hay. Lo que has comentado, cuando aparecieron las calculadoras, ¿no? Era un miedo a... ¿Y ahora qué? Pues con la inteligencia artificial lo mismo, ha venido para quedarse y lo que hay que hacer es empezar a convivir con esta herramienta que si se usa bien puede llegar a ser muy potente, pero obviamente si al alumnado no se le hace un acompañamiento, pues corre el riesgo de a lo mejor pues, que sea como un atajo en el sentido de esa inmediatez. Yo tengo una pregunta, se la pongo a la inteligencia artificial, la respuesta la tengo en un segundo. Por eso se tiene que cambiar igual la forma de plantear, por ejemplo, un ejercicio o unos deberes, ¿no? Correcto. Cuando todo lo tienes a golpe de clic y además lo hace mejor que el propio alumno, con lo cual igual lo que hay que tener es quitarse el miedo a cambiar la metodología o la forma de afrontarlo, porque es que si no, claro, por eso o quitan la inteligencia artificial, que no pueden, o cambian los deberes y los ejercicios y la forma de entender, de evaluar, de aprender, ¿no? Correcto. O sea, lo que hay que hacer es, pues bueno, es lo que te he comentado, ha venido para quedarse, pues de qué manera la trasladamos al aula, pero siendo muy conscientes de que se necesita una guía y se necesita un acompañamiento, porque lo que sí que es verdad que no nos podemos quedar es con esa primera respuesta o no trabajar bien un prompt con todo el alumnado, porque ellos a veces, esas competencias que también trabajamos nosotros desde SIC, como puede ser pensamiento crítico, pues no lo trabajan porque están en una edad que, bueno, pues están en ello, están madurando. Entonces sí que es súper importante tener un acompañamiento. Es decir, vale, esto es lo que te ha dado, pues cómo podemos seguir trabajando y cómo podemos ir guiando. ¿Cómo podemos preparar a nuestra juventud, como familias y como colegio, a esta inmediata o mediata realidad con la inteligencia artificial? Van a haber profesiones, muchas, que van a desaparecer, otras se van a transformar y otras van a aparecer. ¿Hacia qué lado vamos y cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Yo no creo tanto que vayan a desaparecer, no me gusta utilizar esa palabra porque siempre genera como más miedo, ¿no? Quizás más rechazo, porque a lo mejor se piense que van a desaparecer ciertas profesiones. Más bien creo que se van a ir adaptando. Se van a ir adaptando, van a profundizar más quizás enseñanzas teniendo en cuenta esta parte digital, porque es esencial, pero creo que las profesiones se adaptarán. Y considero que a lo mejor en muchos puntos, a lo mejor sí que es interesante y es muchísimo más quizás importante. Es decir, profesiones como por ejemplo puede ser un ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Tienen ahí sus tareas, y la inteligencia artificial ha venido para automatizar procesos. Entonces, al final lo que estamos consiguiendo es ser nosotros más ágiles, tener unos procesos pues, más marcados y quizás ponernos a pensar, a idear, a crear otras cosas de nuestro puesto laboral que a lo mejor antes no teníamos ese tiempo. Queda claro que, bueno,
Creo que ha quedado claro que yo soy un defensor de que la tecnología es una realidad, la inteligencia artificial es una realidad, y poner puertas al campo es ridículo. Yo creo que educación en la historia suele llegar tarde, intentando frenar los avances, y creo que es un error, y que creo que debemos de obligatoriamente abordar este nuevo escenario, modificar lo que tengamos que modificar y preparar a los más jóvenes en ello. Pero tampoco voy a evitar el análisis de los riesgos que conlleva la inteligencia artificial. Siendo un defensor, yo sé que hay algunos riesgos. Vamos a abordar alguno de ellos. Por ejemplo, el pensamiento único. Corremos un riesgo de que nuestros jóvenes lo que lean es lo que van a creer y por tanto sean manejables. Sí, yo creo que es el principal problema, el que realmente piensen que todo lo que se lee en la inteligencia artificial, en distintas aplicaciones, es real. Entonces, desde la escuela, desde la universidad, lo que se ayuda es, pues como te he comentado antes, a trabajar ciertas competencias, como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, para que realmente ellos no se queden con la primera respuesta. Es decir, la inteligencia artificial no te va a cuestionar, no te conoce, crea como unos parámetros más o menos. Entonces, te va a dar la razón, va a decirte lo que quieres escuchar, pero claro, es del alumnado, ¿no?, de la propia persona, esa capacidad de decir, parar, analizar, esto sí, esto no, verificar, buscar fuentes. Sí, porque puede ser incluso, no ahora, pero en el futuro podría ser intencionado el modificar algunas cosas para cambiar voluntades. Otro riesgo, el vínculo emocional con tu ChatGPT. ¿Es el único que me entiende? ¿Es el único que me escucha? ¿Es el que me da buenos consejos? ¿Es un riesgo o no? Sí, totalmente. Claro que te entiende, porque no te va a cuestionar. O sea, todo lo que tú vayas diciéndole te va a decir, claro, vas bien encaminado, es buena idea, pero realmente eso es buena idea. Entonces, es que es muy, muy importante el acompañamiento y la guía, porque sí que es verdad que eso es uno de los peligros que tenemos que atajar. Con lo cual, el peligro, perdona, el peligro no es que te haga los deberes, ¿no? El peligro es que se convierta en tu psicólogo. Claro, claro, es que ese es el problema, ¿no? Esa relación que ya no sea solo una herramienta para trabajar, sino que sea un amigo. No es un amigo, no es un amigo, pero muchas veces, claro, ellos no lo saben. Nosotros más mayores, pues estamos trabajando, nos estamos formando también en inteligencia artificial, pero pues somos más conscientes porque tenemos otro tipo de herramientas, de competencias que hemos ido trabajando durante nuestra vida. Pero ahora mismo, te vuelvo a poner el caso de quizás mis alumnos en primero, ellos han estado en secundaria, en bachillerato, ya familiarizándose con la inteligencia artificial. Entonces es como un apoyo más. Laura, vamos ahora a las familias, consejos a las familias. ¿Recomiendas a las familias, por tanto, que tengan una primera conversación honesta de regulación y posicionamiento sobre la IA en nuestro hogar? ¿Cómo pueden hacerlo un padre y una madre hablando con su hijo que sabe muchísimo más de IA, de inteligencia artificial, sin que parezca que son de otro planeta? Ni que sean de otro planeta, ni que sean como estoy investigando, ¿no? Tengo esa labor de policía a ver qué está pasando, ¿no? Pues es muy importante, claro, escuchar, sentarse con ellos y ir preguntando, bueno, ¿y esto? Es decir, para ir sacando información de cómo la utilizan, ¿no? Es decir, ¿y te ayudas para hacer las tareas de clase? ¿Lo utilizáis en clase? Obviamente van a decir que sí, ¿no? Pero sí que está bien, pues, el que les pregunten. Bueno, ¿y qué partido se le puede sacar a esta herramienta? ¿Cómo lo hacéis en clase? En clase a lo mejor los profesores os están guiando, no sé, preguntar. ¿Puedes decir algunas normas básicas que no debe de olvidar una familia a la hora de establecer el uso de la inteligencia artificial en el hogar? A ver, así como normas, bueno, pues que sean muy conscientes de que esta herramienta está, entonces que intenten ver quizás pues el número de horas que también se pasa delante del ordenador, ¿no? Porque no todo es estar cara al ordenador y trabajando con la inteligencia artificial, es muy importante tener momentos de desconexión, les va a venir muy bien, sobre todo para esa parte que hemos comentado de no es un amigo, es una herramienta que utilizo que me puede pues eso, ampliar ciertas capacidades, puede hacer proyectos que sean
más interesantes, pero hay que trabajar también desde casa un poquito el pensamiento crítico. Incluso puede ser también un aliado para un padre o una madre, cuando el niño dice, oye, ayúdame en esto, no entiendo lo otro, Quizás. y el padre, en vez de disimular, que muchas veces hay que disimular, pues oye, vamos a preguntárselo juntos a la inteligencia artificial, a ver lo que nos dice, mira, y escucharlo juntos, Muy acompañarlos, y ahí también elaborar un juicio crítico de lo que ha dicho, ¿no? Claro. Generando una cultura adecuada, ¿no? Efectivamente. Sí, porque es eso, corremos el riesgo de, a veces, ¿no?, que sea quizás un copia y pega en alguna tarea. No buscamos eso, buscamos que, ya que está, yo a los alumnos de primero se lo digo, porque es los más pequeños, ¿no?, que tenemos en la escuela, tenéis una herramienta muy potente a vuestro alcance. Lo que tenéis que hacer es formaros y ver realmente cómo funciona y el partido que le podéis sacar a esta herramienta. Entonces sí que es verdad que con el apoyo de los padres haciendo ese tipo de actividades, pues sería como un complemento muy importante. Último consejo también a los docentes. Pues a los docentes les diría, pues eso, que esta herramienta ha venido a quedarse. Por ello. Y, por ejemplo, te digo que los invitaría a todos al congreso que hacemos en ESIC de todos los años de innovación educativa, donde justo este año vamos a poner la inteligencia artificial encima de la mesa y vamos a ver de qué manera bueno, pues se va tratando en el aula, no solo en la universidad, sino también en momentos pues, más pequeños, ¿no? Y entonces IMAT 2026, que es el 25 de junio en Madrid, lo que va a tratar es eso, no de ser solo un congreso de innovación educativa, sino ser bueno, el espacio para docentes, para compartir y para trasladar inquietudes. Laura, ahí estaremos, ahí estaré en IMAT en Madrid y ahí nos volveremos a encontrar para reflexionar sobre la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por tus palabras y tu opinión. Y nosotros nos vamos un momentito a ver un consejo y volvemos enseguida. Y ahora tenemos a Elena esperándonos para su sección Visita nuestro cole. Gracias, Frank. Hoy en la sección de Visita a nuestro cole nos vamos hasta Valencia, concretamente a Alcira, porque vamos a visitar el CEP Lluís Vives. Se encuentran conmigo David Salvador, que es maestro de primaria, y a su lado Rubén Ruiz, maestro de música. Hola, ¿cómo estáis? Hola Elena, muchísimas gracias por dar voz a la escuela pública, por darnos también visibilidad a nosotros. Hoy vamos a hablar de innovación pedagógica y de muchas cosas interesantes para vuestra audiencia. Así que nada, espero que os guste. Qué importante es, como bien has mencionado, la escuela pública. Yo he estado en un instituto público y he de decir que me lo pasé muy bien con mis compañeros, aprendí muchísimo y la escuela pública es súper necesaria y que todos los profesores también los derechos son súper necesarios. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque vuestro colegio acaba de cumplir 50 años y quiero que la gente que nos esté viendo sepa un poquito la oferta educativa que tenéis porque tratáis desde infantil hasta primaria y además con un concepto pedagógico nuevo. ¿En qué consiste? Correcto, Elena. Nosotros como escuela y como centro que somos público intentamos que la educación sea una herramienta para que pueda mejorar la vida de todas las personas, en concreto de nuestro alumnado. Pretendemos no solamente ofrecer un contenido a nivel curricular de matemáticas, valenciano, lengua castellana, sino que también pretendemos inculcar y transmitir esos valores que
que nos configuran y que nos definen como sociedad en pleno siglo XXI. La inclusión de las personas con discapacidad, el derecho a amar de todo el mundo a quien quiera, la igualdad entre el hombre y la mujer y, por supuesto, la sostenibilidad del planeta. Esas son líneas básicas que tenemos en nuestro proyecto educativo de centro, pero también, evidentemente, lo estamos haciendo a través de un proyecto educativo que pretendemos innovar pedagógicamente, entendiendo la innovación pedagógica como todas esas técnicas y estrategias que se alejan de lo que es una educación tradicional y que evidentemente pues, nos sitúan en un centro con un alumnado muy diverso, pero nos sitúan en un centro, pues evidentemente en pleno siglo XXI que pretendemos prepararlos para la vida del futuro a través de esas técnicas digitales, porque nuestros alumnos son nativos digitales y por supuesto también a través de otros proyectos que hoy vamos a hablar aquí en vuestro programa. ¿Nos podrías ejemplificar un poquito cuál es esa innovación pedagógica con un ejemplo? Para que la gente que nos esté viendo lo entienda. Nosotros la innovación pedagógica siempre estamos como bebiendo, siempre estamos formándonos. Tenemos un proyecto anual de formación y en ese proyecto anual de formación que todo el claustro realiza, nos formamos en lo que son las nuevas metodologías que suelen venir del norte de Europa, de los países nórdicos y también de lugares como Japón o Corea del Sur. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta nuestra realidad que tenemos como centro y nuestro alumnado. No es que cojamos toda la innovación pedagógica y la llevemos a cabo, sino que seleccionamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, seleccionamos que nuestros alumnos aprendan las matemáticas de forma manipulativa, es decir, que aprendan experimentando lo que son las matemáticas siempre como una mejora para su vida. La suma, la resta, la multiplicación, la medida, lo hacemos a través de las matemáticas manipulativas y utilizamos una serie de estrategias y técnicas que vienen de los países nórdicos, pero que evidentemente cuando el niño está experimentando las matemáticas, las está aprendiendo y sobre todo también utilizando el juego como base para que aprendan esas matemáticas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que hacemos en el centro a nivel de innovación pedagógica. Pero también tenemos otros proyectos, por ejemplo, el tema de la radio escolar. La radio escolar es un proyecto muy bonito que nosotros vamos a empezar a desarrollar y que ya estamos en ello, donde podemos trabajar las competencias lingüísticas, tanto en valenciano como en castellano, que son nuestras lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana. Y evidentemente, pues el tema de la radio motiva, les gusta, pero es un proyecto que preparan anteriormente en las clases, tanto desde 3 añitos o 2 añitos, ¿vale? Hasta lo que es sexto de primaria y que posteriormente esa preparación se materializa en un programa de radio que le llamamos Radio Vives, que es nuestra de Lluís Vives, le llamamos Radio Vives, y que bueno, yo soy un poquito el encargado para trabajar esas competencias. Son 2 programas dos programas mensuales que hacemos, porque ya te digo, no es venir a grabar a la radio, es preparar eso a través de utilizar las lenguas para desarrollar esa competencia lingüística. Y bueno, poquito a poquito lo estamos trabajando, lo estamos llevando, y no solamente el tema de las matemáticas manipulativas o nuestro proyecto de la radio, sino también trabajamos la sostenibilidad, por supuesto, a través del reciclaje, pero también con el huerto escolar que tenemos, donde los niños desarrollan proyectos como los de las plantas, pero plantando plantas. Y pueden ver también el crecimiento, trabajar cómo se trabaja la fotosíntesis, etcétera. Son 3 proyectos que llevamos y que evidentemente están enmarcados dentro de lo que conocemos como innovación educativa. También nos gusta mucho trabajar por aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, siempre que podemos utilizarlo en el aula, lo utilizamos tanto por parejas, como por tríos, como por grupos de 4 alumnos, los cuales también entendemos que el aprendizaje cooperativo tiene una serie de valores y principios que ayudan incluso a los niños que tienen más dificultades para que puedan estar más incluidos dentro del aula y también pues para que puedan mejorar su nivel de competencia en todo. Y por último, dime. Que al final también cuando estamos en el cole nos tenemos que habituar a trabajar en grupo, porque cuando llegamos a la vida adulta es muy complicado que estemos trabajando solos. Y hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar en grupos desde el cole y a la hora de realizar su trabajo le resulta un poquito más complicado porque no está acostumbrado desde pequeño a hacer los trabajos en grupo. Entonces me parece una iniciativa muy chula. También quiero comentaros, Elena, que nosotros dentro del cole tenemos lo que se llama el aula hueco, que es un aula para niños con un trastorno del espectro autista, que también allí se aplican una serie de metodologías innovadoras que no las aplico yo, evidentemente son mis compañeros del aula hueco, y también tenemos un aula sensorial, ¿de acuerdo? El aula sensorial también la tenemos actualizada y en esa aula sensorial lo que se pretende precisamente es que aquellos niños que tienen unas dificultades a nivel sensorial, ya sea auditiva, ya sea de vista, etcétera, puedan poder desarrollar las competencias clave que son la base de nuestro sistema educativo lo máximo posible. No es que la vayan a desarrollar del todo, pero sí que estar más motivados y más estimulados a la hora de poder desarrollar esas competencias dentro del aula sensorial y también del aula hueco. ¡Qué guay! Me parece súper interesante. Lo que también me parece súper interesante es que tenéis un proyecto que se llama Musiescola.
Correcto, y El para ello sí. tenemos al compañero Rubén, él es el maestro de música, que os va a contar todo acerca de este proyecto. Buenos días. A ver, es un proyecto que cuando yo llegué al centro ya estaba implementado, ¿vale? Porque una de las impulsoras del proyecto estuvo aquí trabajando durante 8 cursos y es un proyecto que nace como una idea colaborativa entre diferentes maestros, que nace concretamente en la SAFOR, en la costera, y en un principio se unen unos 8 centros y poquito a poquito se han ido adheriendo a esa trovada, a ese encuentro musical, más centros, donde, por ejemplo, este año hemos celebrado la 11ª edición, ¿vale? Wow. Y brevemente, ¿en qué consiste? Que simplemente nos queda un minutito de entrevista, se me ha hecho súper corto. Es un proyecto intercentro, ¿vale? Donde 2 niños y niñas trabajamos, pues ya yo trabajo con los niños y niñas a lo largo del curso, una temática que se elige en el curso anterior, que va a celebrar todo eso a lo largo del curso, donde se trabaja la danza, trabaja la práctica instrumental, la percusión corporal, todo ello se trabaja durante el curso y tiene un encuentro que normalmente se celebra en mayo, la primera quincena de mayo, en Castelló de la Ribera, que suele ser el punto de encuentro de nuestra zona, ¿vale? Nos adherimos a esa trovada. Y se pone en práctica con una orquesta que toca en vivo todas las canciones que hemos practicado a lo largo del curso y es una manera de integrar, cohesionar a todo el alumnado que asiste, porque no solo asiste en nuestro centro, sino más centros de toda la comarca. Y los padres pueden, ¿no? ¿Los padres pueden acudir a ver a sus hijos? Sí, pueden acudir. Normalmente es un día entre semana y se suele es de 9 a 2 de la tarde. Es intensivo. Y está muy bien, la verdad, porque ya te digo, se trabaja todo en música durante todo el trimestre, bueno, prácticamente todo el curso. Y además me parece súper interesante que se puedan unir otros colegios porque eso significa que hacéis comunidad y a la hora de también elegir los padres un colegio también les gusta que tengan ese sentimiento de comunidad con otras localidades, con otros centros. Así que me parece increíble el sistema educativo que lleváis. Muchísimas gracias por querer participar en esta 7ª temporada de Escuela de Padres. Ha sido un placer, se me ha hecho súper ameno y esperadme allí cuando vaya a Valencia que voy a ir a daros una visitilla. La imagen que proyecta un colegio es fundamental, tanto para su prestigio como para la captación de nuevas familias. Y una parte esencial de esa imagen es, sin duda, el uniforme escolar. Magyadra es especialista en ayudar a los centros educativos a transmitir innovación, modernidad y personalidad a través de sus uniformes. ¿Cómo lo consigue? Diseñando uniformes innovadores, exclusivos y pensados para el día a día de la vida escolar, cuidando el confort, la funcionalidad y la calidad de cada prenda, y apostando por una fabricación basada en estrictos estándares de calidad, gestión ambiental y responsabilidad social. Además, si el colegio quiere despreocuparse de la gestión, Magyadra también se encarga de la venta, ya sea mediante la web personalizada, la tienda externa o modelo mixto. En definitiva, Magyadra diseña y fabrica uniformes que encantan a los alumnos, facilitan la vida a las familias y permiten a los colegios a centrarse en lo más importante, su proyecto educativo. Y ahora viene la firma de Frank. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Está en la mochila de nuestros hijos, en su móvil, en sus deberes. Como padres tenemos 2 opciones, prohibir o educar. Y prohibir no funciona. La tecnología no entiende de puertas cerradas. También hay una tercera vía. ¿Qué les parece usar la inteligencia artificial para disfrutar del aprendizaje? Para que un niño o una niña que se atasca tenga un tutor paciente. Para que un adolescente descubra cómo se aplican las matemáticas en el mundo real. La inteligencia artificial puede ser un acompañante en el hogar, un gamificador que convierta el estudio en un reto, un creador de rutinas que ayude a organizar tareas. Pero ojo, la inteligencia artificial no es un sustituto, ni del profesor, ni de los padres, ni de la curiosidad humana, porque el aprendizaje de verdad no es recibir respuestas, es hacerse buenas preguntas. Así que pongamos la tecnología a nuestro favor, usémosla para que nuestros hijos aprendan más, no para que piensen menos, para que descubran, no para que copien, para que crezcan, no para que deleguen.
La diferencia está en nosotros, en cómo acompañamos, en los límites que ponemos, en las conversaciones que tenemos, porque la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Le damos la bienvenida y, ¿por qué no?, afrontamos la oportunidad de ofrecer la mejor educación del ser humano en su historia. ¿Aceptamos el reto? Y antes de despedirnos, como siempre, un consejo de lectura. Hoy os recomiendo Conectados pero con cabeza, de mi compañero Antonio Fajardo Navarro. Es una reflexión necesaria sobre cómo educar a nuestros hijos en el uso de la tecnología, con criterio, límites y con sentido común. Un libro que podéis encontrar en Amazon, porque no se trata de prohibir las pantallas, sino de enseñar a utilizarlas bien. Y sin darnos cuenta, hemos llegado al último capítulo de esta temporada. 7 años, 7 temporadas viendo crecer a un proyecto que parecía imposible y hoy es la referencia televisiva de la educación en España. Pero esto hubiera sido imposible sin un equipo humano que se ha consolidado año tras año en torno a una creencia y un proyecto que se llama Escuela de Padres. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en la 8ª temporada, aquí, en Escuela de Padres. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, les han ofrecido este programa.